Buenas noches, le agradecemos la sintonía en su programa de sumo interés, como siempre llevándole informaciones, análisis, las perspectivas de cosas que son de sumo interés para todos ustedes, nuestros amigos televidentes. Esta semana vamos a conversar con la doctora Yocasta Guzmán, ella es directora general de Compras y Contrataciones Públicas del Estado, es decir, que estamos hablando de un mecanismo de mucha importancia para lo que significa el abastecimiento de las cosas que necesita el Estado. Luego vamos a conversar, o bueno, vamos a tener como invitado internacional a Marina Rizzo, que va a hablar sobre esas cosas que a ustedes gustan mucho, el ajedrez de la vida. Vamos a ver de qué se trata. Mientras tanto, veamos estos comerciales y de inmediato venimos con Yocasta Guzmán, directora general de Compras y Contrataciones del Estado. No se vaya. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Yocasta Guzmán que haya tomado parte de su tiempo para conversar con ustedes a través de nosotros sobre algo tan importante como es las compras del Estado. Gracias por asistir, ¿no? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos. Nosotros teníamos sumo interés en venir a su programa porque siempre le seguimos. Ay, Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes se van a enterar de muchas cosas que quizás no sepan o que quieren preguntar. ¿Cuánto está contratando el Estado anualmente en este momento? El presupuesto contratado. El presupuesto nacional este año es de 630.000 millones de pesos y lo que se estima a nivel internacional es que entre un 28 y un 31% debe ir a compras y contrataciones de obras, bienes y servicios. Eso es mucho dinero. Ahí está todo. Cuando hablamos de contratación, ahí están las construcciones de obras públicas, por ejemplo. Sí, obras, bienes y servicios. Ya. Eso es lo que se estima a nivel internacional. Se calcula normalmente o como un porcentaje del presupuesto o como un porcentaje del PIB. Entonces, por ejemplo, en el caso de las obras públicas, ¿qué papel cumple Obras Públicas, que es un ministerio? Claro. O sea, ¿ustedes qué relación tienen con ellos? ¿Cómo funciona el sistema de compras? Que es bueno que la gente lo conozca. Okay. Nosotros lo que tenemos es la parte rectora del sistema de compras y cada institución de manera independiente ejecuta sus procesos. Okay. ¿Cuál es nuestra atribución principal? Vigilar porque se cumpla con la normativa, capacitar a las unidades de compra y nosotros, no porque lo dice la ley de compra, sino porque lo dice la Constitución de la República y otras leyes, también hemos incorporado dentro de los actores del sistema a los proveedores, a las MIPYMES, a las mujeres y a la sociedad civil. Porque son temas tan técnicos, sobre todo los temas que tienen que ver con la administración financiera del Estado, que si el mismo Estado no se encarga de capacitar a la gente, no hay quien supla esa demanda en el mercado. Entonces nosotros desde que llegamos, además de trabajar con las instituciones, hemos trabajado con las pymes y los proveedores. Ya. ¿Qué criterios ustedes tienen como base para comprarle a este y no a este? Hay un criterio que se usa principal, una condición principal, que es que usted tiene que ser proveedor del Estado. Está registrado primero hay que en registrarse. Lo que se llama el registro de proveedores del Estado. Uno de los temas de lo que nosotros nos enorgullece hablar es de cómo a través de los mecanismos que hemos ido utilizando durante estos 3 años, la cantidad de proveedores del Estado se ha incrementado. Cuando llegamos había 19.800 proveedores en 7 años. 18.900. 19.800. Ok, 19.800. Y al día de hoy, yo busqué justo antes de venir para acá, tenemos 57.333 proveedores. O sea, que ha habido una multiplicación casi de 3 veces. Así es, casi de 3 veces. Y lo que más nos interesa destacar de esa cantidad de proveedores es
que muchos son personas físicas, porque siempre hay la aprehensión y la hay, es cierto, en parte, de que hay empresas grandes que forman empresas pequeñas, pero más de 32.000 proveedores son personas físicas. Es decir, Wilfredo Alemani es Wilfredo Alemani y no se puede esconder detrás de un velo societario. Entonces tenemos muy identificado quiénes son esas personas. Y de esos 57.000 y pico de proveedores, más de 12.000 son mujeres. Cuando llegamos, habían unas 2.000 y pico de mujeres inscritas, muy pocas habían participado y sido adjudicadas. Tenemos toda una línea de trabajo con las mujeres porque decimos, si somos la mitad de la población, ¿cómo es posible que hubiera solo 2.000 mujeres inscritas? Y entonces, esas mujeres que se inscribieron, ¿sobre qué base se inscriben? Porque si es solo por ser mujeres... No, por que al mismo tiempo son suplidoras. Ingenieras, arquitectas, dan consultorías de distintos tipos, recursos humanos, contabilidad, algunas tienen negocios de venta de productos farmacéuticos. Lo que nosotros dijimos cuando llegamos, y por eso destacamos a la mujer, es que en nuestro país, al igual que en toda la región, las mujeres tenemos mucha capacitación, tenemos título de grado, muchas de maestrías. Y decimos, pero ven acá, ¿y por qué las mujeres no son suplidoras del Estado? En parte porque desconocían que podían serlo. Mucha gente piensa que lo que compra el Estado es sofisticado, y lo que le hemos mostrado a la gente, utilizando la misma información que nos da el sistema de compras, es que el Estado compra lo que nosotros compramos en nuestra casa, que normalmente son bienes y servicios comunes, y a veces tenemos, incluso las obras son obras sencillas, y algunas veces tenemos obras complejas y bienes y servicios complejos. Pero lo que es el día a día del Estado es lo que uno ropa, usa, zapatos, casa y comida. Ropa, zapatos, exacto, vehículos, combustible, es decir, es lo mismo, tecnología, ese tipo de cosas es lo que compramos. ¿Y qué hemos nosotros hecho con las mujeres? Le hemos enseñado cómo venderle, le hemos dicho dónde tienen la oportunidad. Y en estos 3 años se le ha adjudicado a mujeres más de 30.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el criterio, le digo, para comprarle a este y no a este? Usted decía, bueno, hay que registrarse. Claro. Bueno, ¿qué registran? ¿Registran lo que venden? No, registramos a la persona física o jurídica. Y el rubro que le corresponde, si usted es persona jurídica, es el objeto social de su compañía. Entonces usted tiene ahí un primer filtro. Yo vendo ropa para militares. Usted está en el sector textil, Entonces puedo estar inscrito y puedo suplir. No, tiene que participar en un proceso, porque no es algo como que yo te llamo y tú me eso es lo que quiero desglosar, que si se le compra a este señor, ¿por qué? Claro. ¿Cómo se va a un proceso? Una de las cosas que hemos hecho nosotros en compras públicas desde que llegamos es transparentar todos los procesos, es decir, mediante el decreto 543-12, que es el reglamento de la ley de compras, se establece que todo proceso tiene que publicarse. Anteriormente no teníamos publicidad de los procesos desde las convocatorias, y por tanto, si tú eras mi amigo, yo te invitaba a participar, pero el que no era mi amigo, yo no lo invitaba. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda la información disponible en el portal Compras Dominicanas, pero también tenemos una aplicación que ya muchos la conocen, que es la aplicación Compras RD. ¿Y qué es Compras RD? Compras RD es una aplicación que se puede bajar en tablet y en teléfonos Android y iPad, y en esa aplicación usted tiene todos los procesos de compra a los que convocan las instituciones. Si me deja el internet aquí, veremos cómo bajan todo ahí. ¿Qué tú tienes? El internet no me ayuda. Pero ¿qué tú tienes acá? Tú tienes todos los procesos y los puedes incluso configurar dependiendo de la institución, la unidad de compra, la modalidad, el rubro, si es un proceso dirigido a mi pyme y si tú quieres recibir una notificación o no. ¿Qué significa eso? Que lo que antes no teníamos disponible, ya lo tenemos disponible hasta en la palma de la mano. Sí, eso es como un banco de datos en la cual aparece toda la información requerida. Claro, por ley se requiere que todo proceso tenga que publicarse
y por ley se requiere que sea publicado en el portal de la institución y en el portal Compras Dominicanas. Es decir, todo lo que publican todas las instituciones debe estar en el portal Compras Dominicanas. Y lo que dice el reglamento es que proceso que no se publica puede anularse. Entonces, a partir de que las instituciones comienzan a subir los procesos, entonces nosotros vamos teniendo información y vamos analizando la información. ¿Qué tipo de análisis hacemos? Por ejemplo, ¿dónde compra el Estado? Para si vamos a Santiago o a San Francisco o a Samaná o vamos a La Romana a dar capacitaciones de cómo venderle al Estado, le llevamos información a la gente de lo que compra el Estado en la zona. Para que puedan interesarse y participar. Porque está regionalizado. Estamos trabajando en la regionalización. Históricamente se compra en Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Y ahora lo que estamos haciendo con un decreto que se emitió el 164.13 es que dice que en las compras a MIPYMES tú tienes que privilegiar a las MIPYMES de la zona. Micro, pequeñas y medianas empresas. Si tú vas, de acuerdo a la ley que regula las MIPYMES, ¿te acuerdas que hablábamos que de un 28 a un 31% del presupuesto va a compras? Eso son unos 160.000 millones de pesos. Y esos son unos cheles. 2 o 3 centavos. Y de ese dinero, el 20% debe ir entonces a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este año son más de 40.000 millones de pesos. Que se dice rapidísimo, pero es mucho dinero en nuestro país. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, yo quiero que usted me diga cómo esas pequeñas empresas pueden competir cuando lo que producen es poco y se supone que en los volúmenes donde están los ahorros y la posibilidad de vender más barato. Pero usted me lo responderá después de ver estos comerciales. No se vayan. Bien, seguimos conversando con la doctora Yocasta Guzmán. Ella es la directora general de compras y contrataciones públicas, es decir, contrataciones del Estado. En el segmento anterior ella estaba explicando sobre los procedimientos y también habla de que toda esa información está en una página web donde usted puede entrar y darse cuenta cuáles son los procedimientos y las condiciones que se necesitan para poder ser un suplidor del Estado. También habló de lo que era el incremento de casi 3 veces que ha habido desde lo que había hasta este nuevo gobierno, que ha incrementado la participación de las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, que en cierta medida pues ahora pueden beneficiarse de lo que es su inclusión como opción para comprarle. Yo le decía, antes de irnos a la pausa, que cómo podíamos garantizar que el Estado comprara a mejor precio si está privilegiando a pequeñas, micro y medianas empresas que aunque ciertamente entonces van a participar y eso está bien, pero entonces el tema de los costos del Estado, ¿cómo puede el Estado ahorrarse comprando, como debe hacer todo comprador, cuando se trabaja con pequeños volúmenes? Mira, nosotros somos como país un mercado pequeño, no somos un mercado grande, no somos Estados Unidos, no somos la Unión Europea, no somos Brasil. ¿Y qué es lo que nosotros decimos para responder a tu pregunta? Cuando comenzamos a trabajar con este tema, no teníamos ni siquiera cuantificada la cantidad de empresas que había en el país, MIPYMES. Luego comenzamos a pedirle a ellas que nos dieran información, comenzaron ellas a trabajar para poder ofrecer la información, porque no estaban organizadas para eso. Y entonces decimos nosotros, hay toda una estrategia de abordaje de las compras públicas que dice, las compras no son solamente un sistema de abastecimiento, es una herramienta poderosa que tienen los estados para el desarrollo del país. Y entonces, sobre esa política decimos, constitucionalmente el Estado no solamente tiene que comprar, tiene que garantizar que haya la creación de empleo,
tiene que suplir medicamentos, escuelas, tiene que velar por el bienestar de la gente y por tanto el valor por el dinero que yo quiera pagar como Estado puede incluso ser incrementado si va a beneficiar esos sectores. ¿Por qué? Porque hay una serie de beneficios colaterales que a veces son más importantes que el beneficio que yo puedo recibir con un ahorro. Les voy a poner un ejemplo. Cuando comenzamos en el gobierno con el tema de los sorteos de obra, que ha tenido un impacto importante y que ha mostrado también la necesidad de que las instituciones nos fortalezcamos más, se acercaron a la administración para ofrecerle comprar el cemento por volumen, las varillas por volumen. ¿Y qué dijo el presidente en ese momento, no? Eso que nos vamos a ahorrar nosotros, entre comillas, que se lo gane una ferretería en Pedernales o una ferretería en Villa Tapia. Es decir, que llegue a la gente ese dinero, porque al fin y al cabo el rol del Estado no es tener ahorros pírricos, sino dinamizar la economía. Pero ahí en esa dirección, le entiendo la filosofía, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, si se va a construir una carretera, Sí. y entonces vamos a tener en cuenta un criterio de que eso va a contribuir al desarrollo, no solo la carretera, sino los que la van a construir van a recibir recursos. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Si no tienen la experiencia necesaria, si no tienen el capital para esperar que el Estado le pague, y eso quiero que se refiera al tema del pago. Claro. Entonces, uno cree que está haciendo algo importante dándole esas obras a pequeños ingenieros, pero se producen situaciones en las cuales la falta de estructura de una empresa para construir una carretera le quita el espacio a esos grandes que han monopolizado las compras, pero si usted lo pone a concursar a 3 o 4 o 5 empresas grandes, por ello ganarse la obra, van a ahorrar recursos importantes. Y el Estado pudiese contratar la obra con toda la experticia, con toda la garantía, y lo que se ahorre lo puede invertir también en la sociedad en favor de los más pobres y de los más pequeños. Entonces, no me convence el argumento. No, vamos a hablar un poquito, porque me encanta que me reten y de verdad que en ese tema nosotros nos hemos ocupado bastante de trabajar. ¿Qué sucede, por ejemplo, con esas empresas que tú señalas? La mayoría tuvieron recursos, se hicieron recursos cuando se asignaban contratos grado a grado. Nunca fueron competitivas y por tanto tampoco había información y tú no sabes realmente por cuánto salió ninguna obra. Cuando nosotros comenzamos con las escuelas, me acuerdo que uno de los argumentos que se esgrimió es que habían muchos ingenieros muy nobles que no tenían la capacidad para construir la obra. Nosotros decíamos que tú contrates una empresa grande no te garantiza que haya una obra buena. Per se no. ¿Por qué? Y vamos a poner los ejemplos, las mismas escuelas. Cuando tú vas a hacer una inspección de las escuelas, lamentablemente cuando hay un sismo, nada se derrumba, pero una escuela sí. Es decir, que el supuesto beneficio que yo tengo de contratar a una gran empresa y el supuesto ahorro que no puede cuantificarse, nadie ha podido cuantificar los ahorros en compras porque los sistemas de compras a nivel internacional están en pleno desarrollo, entonces te sirve para tú poner barreras de acceso a lo que constituye el 97% del empresariado de un país, que son las micro, pequeñas y medianas empresas y que son las que generan empleo. Bueno, pero de todas maneras, en el ejemplo que puse, yo garantizo que yo tengo una buena supervisión para garantizarme, valga la redundancia, que lo que yo compré no me lo saquen luego por otro lado. O sea, estoy hablando de situaciones óptimas en las cuales la supervisión no puede ser engañada. Y si es engañada, yo la saco del concurso y la lesiono. Que eso es en lo ideal, eso pasa en lo ideal. En lo real no es así. Ni aquí ni en ningún país del mundo. Y lo que sí hemos podido ver es que con el argumento de tener una mejor entrega de una calidad de servicio determinado, se ponen barreras de entrada. Eso no significa que para construir una carretera, vamos a suponer una autopista,
yo vaya a contratar a una persona que acaba de salir de la universidad, no puedo hacerlo. O que no tiene capital para suplir nada. Pero ahí entonces tú tienes la diferencia que establecer. Las obras complejas tienen que irse a procesos complejos donde haya toda una infraestructura de técnicos, de equipos, de recursos a favor de que esa infraestructura se construya bien. Ahora bien, la mayor parte de las cosas que se construyen en países como los nuestros son obras pequeñas. Y esas obras pequeñas, si hay una buena supervisión, pueden ejecutarla los ingenieros, arquitectos y empresas del sector, porque no se requiere gran musculatura. Ahora bien, igualmente le digo lo siguiente. Hay muchos mitos con las compras públicas y parte de lo que nosotros hemos querido es tratar de desmitificar el tema de las compras. Por lo que usted decía de los ahorros, se habla de muchos ahorros, pero nadie puede demostrar con data dura del ahorro que puede haberlo. Por algo tan sencillo que conversábamos, que es los tiempos de pago. No hay un solo sistema de compras que yo conozca que pague a tiempo, pero sí hay sistemas que reconocen que una debilidad del Estado no puede afectar al proveedor. El sistema americano que te dice, yo te cumplo en 30 días, pero ellos mismos dicen, no puedo pagarte en 30 días porque hay que cumplir con una burocracia, porque es dinero público que no voy a cumplir en ese tiempo. Pero ¿qué ellos hacen? A partir de los 30 días te pago los intereses. Hay un histórico y hay las estadísticas que permite crear un subsistema, si se quiere decir así, que garantice la obra, garantice el ahorro para quien contrata, para el Estado, y que al mismo tiempo pueda indirectamente crear una situación social favorable. Lo que pienso que entiendo perfectamente lo que dice, pero tenemos también que ver que cuando no hay una supervisión adecuada, no importa el país del que sea, el tema de la corrupción aparece como un gran animal que lo devora todo, incluyendo la posibilidad de beneficios. Porque el que se mete dentro de esa estructura y no tiene una supervisión adecuada, y eso es lo que quiero que me diga después de la pausa, pues entonces pone en riesgo la filosofía de trabajo y al mismo tiempo el dinero de los contribuyentes, que es algo que en América Latina sacamos mala nota. Y en muchos otros países también. Sí, claro. Principalmente en los subdesarrollados, que lo son, entre otras cosas, por eso, porque no tienen el rigor que tienen los desarrollados. Los grandes escándalos que ha habido a nivel internacional en países desarrollados son por temas de compras públicas. Sí, claro, obviamente que en esos países también se da de todo, porque la corrupción es algo endémico, es universal, es humano. Así es. Pero obviamente que en esos países, de manera, por años, países que tienen muchos años, y por tanto tienen una garantía ya probada. Y nosotros aspiramos a llegar a ser igual que ellos. Estamos trabajando para eso. Bien. Vamos a una pausa y retornamos con el último segmento con la doctora Yocasta Guzmán, quien es la directora de compras del Estado. No se vayan. Seguimos conversando con la doctora Yocasta Guzmán. Ella es la directora general de Compra y Contrataciones Públicas del Estado. Ustedes saben que esos son grandes volúmenes. Ella ha explicado en su exposición anterior sobre los procedimientos, sobre las garantías, sobre los objetivos y la filosofía social implícita dentro, dándole cabida a gente que de otra manera no pudiera suplir al Estado, y también de cuidarse de que no nos metan gato por liebre, es decir, que buscando reforzar políticas sociales, alguien aproveche eso y que inclusive le pueda comprar a las pequeñas empresas para, los contratos y suplirlos ellos. ¿De qué ustedes se cuidan, además de esas cosas que hemos hablado en los dos segmentos anteriores? Mira, nosotros decimos que el sistema tiene que tener
herramientas que le permitan que el mismo sistema se depure. Por ejemplo, por eso para nosotros es tan importante la publicidad, comenzando por ahí. Ya nosotros superamos... O sea, la publicidad en el sentido de que se sepa... Desde la convocatoria. A partir de que hay publicidad, tú tienes unos pliegos de Vamos condiciones. a decir información, para que la gente no confunda publicidad con un spot de televisión. No, información de qué va a comprar la institución. Correcto. Nosotros comenzamos, la ley que es del 2006 establece los planes anuales de compra. No habían planes anuales de compra. Y comenzamos... Se iban improvisando las compras. Sí, ¿y qué es lo que son los planes anuales de compra? Primero te ayuda a la planificación institucional, luego a la planificación operativa y luego termina en un plan anual de compra. Pero nosotros tenemos un sistema de inversión pública todavía muy débil, de planificación e inversión. Entonces, claro que eso se refleja también en los procesos de compra. Y luego tenemos un sistema de pagos que ha mejorado bastante, pero todavía nos falta muchísimo por mejorar. ¿Por qué? Nosotros le pedimos a la Tesorería Nacional que nos cuantificara el tiempo que tardaba desde que se solicita un pago hasta que se paga. La mayor parte entre los 45 y los 50 días. Algunos a 90 y otros a 120. Pero eso no te computa el tiempo que dura lo interno de la institución. Ahí tenemos una caja negra todavía. O sea, aparte de esos plazos que se conocen, ¿hay otros plazos subterráneos? Los plazos que cada institución tiene que agotar para entonces hacer la solicitud de pago. Yo tengo mi presupuesto, pero para que yo pueda pagar, tú tienes que ir por un proceso que implica que vaya a Contraloría y que luego ese pago vaya a Tesorería, que ese es el lapso que tenemos cuantificado. Y que se verifique que realmente el servicio contratado sea cumplido. No, esa es otra parte. Nosotros en el sistema de compras hasta ahora solamente tenemos información hasta la adjudicación. Adjudicamos y a partir del 2003 hicimos un trabajo para que toda la información de los contratos que se firmen esté disponible en el sistema también. No el contrato, sino la información, con quién se contrata, cuánto se contrata, qué se contrata. Tenemos ahora un proyecto que es el portal transaccional, que es una iniciativa que viene desde la IPAC y que ahora forma parte del gobierno abierto. ¿Qué es la IPA? La Iniciativa Participativa Anticorrupción. ¿Se acuerda que hubo un año y pico de trabajo? Uno de los temas que salió era el tema de la información en los procesos de compras y se decidió que debía haber un portal transaccional con unas características determinadas para precisamente que todo sea con luz. Abierto. Entonces, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue mejorar lo que teníamos. Y con lo que teníamos, que es un subsistema de compras que depende del sistema de gestión financiera de Hacienda, hemos avanzado hasta ahora. Pero teníamos el compromiso del portal. Comenzamos con el portal y ya tenemos el portal en 30 instituciones como piloto y en lo que resta del año debemos expandirnos entre lo que resta del año y el primer trimestre del año que viene a 130 instituciones y luego a partir de ahí a todas las demás. Ese portal transaccional tiene un módulo que es de gestión de contratos, donde yo voy a poder tener toda la información de por cuánto y cuándo se firmó el contrato, pero también de las enmiendas que hayan al contrato y va a tener un control de inventario para que se pueda también registrar los activos. O sea que todo lo que usted está diciendo de ese procedimiento va en la búsqueda de garantizar que se cumpla con los objetivos fundamentales de lo que se está haciendo, o sea, la filosofía, el ahorro al mismo tiempo y la creación de empleo para la gente que participa. Así es. Y ahí también buscamos que se develen taras que los proveedores también señalan como grandes problemas, como por ejemplo, tú participas en un proceso, tu precio es muy deprimido. ¿Y qué dicen los proveedores? Eso prende un bombillito rojo eso. No, de una vez los proveedores dicen, ¿usted sabe por qué es eso? ¿O porque van a entregar menos o porque van a entregar de peor calidad? Igual, por ejemplo, tenemos temas, ayer en esta semana nosotros estábamos hablando con el jefe de la policía porque parte de lo que queremos es que así como los uniformes de los niños lo están haciendo los textileros dominicanos, que tenemos una experiencia vasta porque aquí ha habido zonas francas por mucho tiempo.
Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que los uniformes de las Fuerzas Armadas y la policía lo También. confeccionen también aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos así generar actualmente. empleo. No. Oh. Incluso los uniformes de las escuelas, hasta que llegó este gobierno, se importaban. Todo. Los zapatos de los niños se importaban. Y con una secretaria tú movías miles de millones de pesos. Ok, y realmente fabricándolos aquí cumplimos la filosofía y nos ahorramos unos chelitos. No solamente eso, que es de mejor calidad. Oh, okay. Por ejemplo, yo soy de San Francisco y mi hija siempre que me oye hablar del tema dice, mami, ahí viene tú con el tema de los zapatos. Claro, ¿por qué? Sí. Yo no sabía que los Mocha Shoes eran los zapatos que se hacían en Mocha. Oh, En mi época se decía Mocha Shoe Shoe. y yo creía que era una marca. No, eran zapatos Mocha. hechos en Mocha, Bueno. donde habían unos zapateros muy buenos, en San Francisco también, en Santiago y aquí en la capital. Pues esos zapateros no podían participar en los procesos por el diseño que tenía el proceso. el molde. No porque no supieran hacer el zapato, sino porque yo decía, voy a comprar 100,000 zapatos y a una sola empresa se lo adjudicaba. Okay. ¿Qué nosotros hacemos ahora? Con todo el proceso que lleva la ley de compras, lotificamos. En lugar de yo asignarte 100,000 pares de zapatos, yo hago lotes de 10,000. Ya. Me entregan más rápido, le doy oportunidades a los zapateros y el zapato, Wilfredo, mira, es pero muchísimo más calidad que los zapatos que se traían importados. No, y se produce un desarrollo en esas áreas. Ahora, ¿ustedes por casualidad han medido si compraran todos esos zapatos en China? Los comprábamos en China. Okay. Y eran unos zapatos pésimos, se gastaba el mismo dinero. O sea que al final uno creía que se la estaba comiendo y no era así. No, sobre todo, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. El Estado no solamente puede comprar, tiene que ahorrar, tiene que desarrollar el país. Pero como en esta crisis a nivel mundial que hay, donde la gente lo que está buscando es cómo darle empleo a sus ciudadanos, nosotros nos vamos a dar el lujo de ir a comprar fuera lo que pueden producirse aquí en el país. Sin duda, la lógica es clara. Lo que hay que hacer es garantizarla. Claro. Porque a veces se oye bonito y uno dice, bueno, no le haga caso. ¿Cómo se resuelve, antes de que nos vayamos, el tema de la corrupción? Si yo tuviera esa solución, esa No, respuesta. yo digo de los procedimientos, dentro de los procedimientos. Transparencia, nos encargamos nosotros desde la dirección de capacitar a los proveedores, no solo en cómo venderle al Estado, en cómo preparar una oferta ganadora, sino también en cómo impugnar un proceso cuando ese proceso es mal llevado. Okay. Es decir, nosotros nos estamos encargando de todo, desde que haya publicidad de procesos, hacer un monitoreo activo, capacitar a los proveedores, a las mujeres y a la sociedad, hasta conocer recursos de impugnación. Okay. Y en todo eso, lo que apostamos realmente es que a mediano y a largo plazo, con herramientas como son las comisiones de veeduría ciudadana, donde se invita a personas de la sociedad civil de reconocida reputación a que vengan y conozcan lo que es el sistema de compras. ¿Y atienden ese llamado? Claro, tenemos 24 comisiones de veeduría integradas en instituciones que manejan más del 70% del presupuesto nacional. Y ellos también están aprendiendo a cómo funciona el sistema de compras y están, sobre todo, mirando con otros ojos lo que pasa en las compras públicas. Sí. Nosotros, Wilfredo, yo no quiero que termine el programa sin referirme a esa encuesta que tú acabas de tomar. Sí. Esa es una encuesta que le hicimos a mujeres que son proveedoras o quieren ser proveedoras del Estado, acerca de los que le preocupa, de si están a gusto siendo proveedoras, de qué es lo que ellas quieren que mejore, y en todos los casos las mujeres dicen que necesitan que mejoren los pagos, pero que le dicen a otras mujeres que es bueno venderle al Estado. Nosotros tenemos, Wilfredo, en la semana que viene, una semana completa de actividades sobre la base de la conferencia anual que tenemos de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales que nosotros presidimos. Tenemos el lunes un taller donde vamos a trabajar con los ayuntamientos todo lo que tiene que ver con la contratación de la recogida
tratamiento y disposición de desechos sólidos. El martes un taller sobre agricultura familiar y la vinculación con los pequeños productores. Miércoles y jueves es la conferencia anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, donde vamos a hablar todos los temas importantes de compras. Y el viernes tenemos una sesión cerrada de la conferencia, pero también tenemos un taller que va a impartir a las instituciones que trabajamos el tema de las pymes, el director de políticas públicas del sistema de apoyo a las micro pequeñas empresas de Brasil. Es decir, tenemos una semana repleta de actividades alrededor de las compras y le invitamos a tu público a que nos acompañe. Bueno, yo voy a aprovechar el cierre de la entrevista con Yocasta Guzmán, la directora general de Compras y Contrataciones Públicas, para invitarlos a ustedes a que nos sintonicen el sábado en horas de la noche, 11 de la noche, y tendrán toda la información de lo que hay que hacer para ser un suplidor del Estado y lo que se está haciendo allí. Vamos a la pausa. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Aprendí a jugar al ajedrez a los 5 años y crecí y me formé bajo este paradigma, este severo ámbito en que se odian dos colores. Sin embargo, después de jugar 3 Olimpiadas, un Mundial, y vivir un año en Europa compitiendo, este paradigma se hizo añicos dentro mío. Ya no me quería sentar para ganarle a un otro y que mi triunfo dependiera que otro perdiera. Obviamente tenía mis razones para que esto pasara. Crecí en una familia atípica, en Concordia, Entre Ríos, un hogar en el que se respiraba arte, ciencia, lectura, política, mucha política. Una familia con altos ideales de lograr un país y un mundo mejor para todos. Y en pos de ese ideal lucharon mucho. Crecí sabiendo que las ideas no se matan, pero sí pueden morir los que tienen esas ideas, justamente por tenerlas. Cuando tenía 10 años, y en una época muy convulsionada en nuestro país, la AAA puso una bomba en mi casa, en la casa donde vivíamos con mis padres y mis hermanos. Este hecho me marcó mucho, nos salvamos de milagro. Y creo que en ese momento decidí refugiarme más en el ajedrez, tal vez para entender la lucha de ideas en un ámbito más seguro, en el tablero. Así fue que a los 17 años, antes de terminar la secundaria, jugué mi primera Olimpiada. Y a los 23, cuando decidí dejar la competencia fuerte, digo, bueno, ¿qué puedo tomar de este juego al que le he dedicado casi 20 años de mi vida? Porque estaba segura que el ajedrez es un juego maravilloso, que ayuda a la gente a tener una atención mejor, concentración, mejores tomas de decisiones y tantas cosas más. Pero también era consciente que muchas veces los ajedrecistas y la gente que lo practica no logra llevar a su vida cotidiana estas profundas enseñanzas que el juego brinda. Para entenderlo de otra manera debía encontrar otro paradigma. Quizás pasar del paradigma del ajedrez para la guerra al ajedrez para la paz.
con esta nueva mirada, empezaron a pasar un montón de cosas. Quizás verlo como un mandala de 64 espacios en el que las piezas son integrantes de 2 equipos maravillosos y cada jugada puede llegar a ser una oportunidad para abrir o cerrar posibilidades futuras al resto del equipo. Son 2 equipos de piezas y yo me convertía en el líder de ese equipo. Y de pronto mi mirada dejó de estar en el otro, dejó de estar en el resultado y pasó hacia mí, hacia ese ser que piensa, que siente, que tiene emociones y un cuerpo. En el ajedrez competitivo nunca me habían enseñado qué hacer con mis emociones y mi corporalidad cuando jugaba, de qué manera podían llegar a ser aliados o obstaculizar totalmente mi toma de decisiones. Fue maravilloso lo que empecé a comprender, lo que ese juego me quería decir. Quizás el aprendizaje pasaba por otro lado, no era lo más importante ganarle al otro. Y también comprendí que para competir a cualquier cosa fuertemente, de alguna manera necesitamos escindir la cabeza del cuerpo y las emociones. Y me pregunto ahora, ¿será por eso que tan pocas mujeres lo juegan en el mundo? Imagínense que de cada 100 personas que saben jugar ajedrez, tal vez 1, 2, 3 en algunos países son mujeres. Así fue que en un momento, una etapa muy difícil en mi vida, en la que era crucial que tome buenas decisiones, escribo un libro en el que empiezo a transmitir estos conocimientos, estos descubrimientos. Y también, luego de enseñar durante 15 años en escuelas municipales, renuncio para armar un emprendimiento. Y con ajedrecistas profesionales, docentes, empezamos a llevar esta propuesta a espacios abiertos, públicos, a sacar el ajedrez del club, del espacio cerrado, un ajedrez con más vida, donde participen las emociones y el cuerpo. Empezamos a llevarlo a jardines, a escuelas, más tarde a empresas. Les voy a mostrar ahora uno de los ejercicios, porque digamos, el leitmotiv de este emprendimiento es el preajedrez y el ajedrez para la vida. Y ustedes me preguntarán qué es el preajedrez. El preajedrez hace accesible a todo el mundo aprender hábitos de pensamiento, destrezas de pensamiento, tomar mejores decisiones, sin necesidad de saber ni siquiera todos los movimientos de las piezas o todas las reglas del juego. Es hacer accesible a todo el mundo desde 4 años sin límite. ¿Por qué no podemos aprender a pensar mejor? Entonces, quisiera mostrarles un ejercicio de preajedrez para que tengan idea de qué se trata y lo puedan recrear en su casa, con quien sea. Les voy a mostrar el movimiento de una de las piezas, que es la torre. La torre mueve por verticales y horizontales, cuantas casillas quiera, y representa nuestro pensamiento lineal y lógico. Esta torre quiere llegar al objetivo, que es el cofre, pero no puede llegar hasta que no capture a los 5 elementos que hay sobre el tablero. Voy a mostrar con mi dedo el recorrido que va a hacer. Primero se come al insecto, luego a la gema, al reloj de arena, a la tortuga, a la flor de loto y por último llega el cofre. ¿Qué estamos aprendiendo con esto, además del movimiento y la captura de una pieza? Estamos aprendiendo las bases del pensamiento estratégico, que es dónde estoy, a dónde quiero llegar y cuál es el plan que voy a diseñar para lograr ese objetivo. Y si pusiéramos la torre en este lugar, empezamos a pensar en alternativas, que es otro de los hábitos fantásticos al que nos lleva el ajedrez. Parar el impulso, dejar de hacer lo primero que se nos ocurra. Acá la torre tiene que pensar si se come primero la tortuga o el insecto. Y si la pusiéramos acá, ahora las variantes son 4. La flor, la gema, la tortuga o el insecto. Y también podríamos agregarle una pequeña historia a esta torre. Esta torre es muy soñadora, se le pasa haciendo preguntas. Y alguien le dijo que en aquel cofre va a encontrar una clave para la última pregunta que se hizo, y me la hizo a mí.
me preguntó, ¿será posible un ajedrez en el que todos ganen? ¿Existe la felicidad pura y verdadera? La verdad que no lo sé, le dije, pero me gustaría averiguarlo. Así que me lancé a una aventura por el tablero con la torre. Y entonces nos tuvimos que enfrentar a nuestros propios miedos e ignorancia. Y luego seguir la ruta de nuestro corazón y tener autoconfianza en nuestra propia búsqueda. El tiempo nos recordó que tenemos una vida preciosa y única, no la malgastemos en actividades insignificantes o inútiles. Y la tortuga nos habló de la importancia de tener paciencia y perseverancia en la búsqueda de nuestros sueños. Y la flor de loto nos habló también de la importancia de reinventarse aún en medios y situaciones adversas. Cuando por fin llegamos al cofre, con muchas ganas lo abrimos. ¿Y qué encontramos? ¡Ups! Está vacío. Solamente hay un papelito. A ver, vamos a ver qué nos dice. Dice, van por buen camino, pero antes deben comprender qué es la vacuidad. Bueno, quizás todo este recorrido no fue más que para encontrar otra buena pregunta. Saben, esta torre no es una torre cualquiera. Y a un niño no le da lo mismo decirle la torre mueve así y así y ya está, que decirle, mira, esta torre conoció el calor de las manos de mis padres hace 60 años y luego jugó conmigo cuando tenía 5 y ahora, y luego jugó con mis hijos. Esta torre no es cualquier torre. Y ustedes, cada uno de ustedes, se pueden enfocar y se pueden acercar al conocimiento de dos maneras. Solamente desde la parte lógica o poniéndole emoción. Y creo que lo más importante en cualquier cosa que uno encare en la vida es integrar estos dos aspectos. Y ahora les quiero mostrar un ejercicio de ajedrez, un problema de ajedrez, uno de los tantos por los que me enamoré de este juego. Vamos a imaginar que este es un problema de los tantos que aparecen en las revistas dominicales que dicen, juega a las negras y ganan. O puede llegar a transformarse en una aventura del pensamiento y del descubrimiento. Nos vamos a imaginar que una madre le está contando a su pequeña hija, ¿sabes que cada vez que miro esta posición me hace emocionar? ¿Y por qué?, le pregunta la niña. Porque me hace acordar a tantas situaciones por las que pasé en la vida, tantas situaciones difíciles, que tuve ganas de abandonar, de decir, no se puede, ya está, abandono. Y algo dentro mío me decía, seguí adelante, no abandonas, buscá la oportunidad. Para ubicarlos en esta posición, les cuento que las negras tienen la misma cantidad de piezas que el blanco, 2 torres, un caballo, un peón y un rey, pero no tienen la dama. Tener la dama además en ajedrez es fantástico porque es la pieza que más movimientos tiene. Es la más valiosa por sus movimientos, pero el más importante es el rey, porque si le damos jaque mate ganamos la partida. Y el rey es muy limitado en sus movimientos. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. El rey es muy limitado, mueve de a un solo paso, ¿sí? Y este aquí que está muerto de miedo, yo no sé si ustedes lo pueden sentir, pero este rey está, dice, yo quiero abandonar, estoy perdido, mis piezas están del otro lado, no sé qué canal están mirando, pero a mí no me están defendiendo. Y el blanco le está amenazando, 4 jaquemates en una y 3 jaquemates en 2. Es tremendo esto. Esto es un jaquemate, este es otro jaquemate, acá hay otro jaquemate. O sea, si ustedes ven esta posición dicen, ya está, te doy la mano, abandono. Sin embargo, si uno tiene ese impulso de buscar la oportunidad, miren lo que pasa. En ajedrez hay una palabra que es jaque. ¿Vieron cuando ustedes le dicen, te pusieron en jaque? Te dejaron sin opciones o con menos opciones. El caballo, que es la única pieza que hace una curva en el tablero, le dice jaque al rey. Y el rey no se puede mover a ningún lado, ¿sí? Porque acá está la torre, la otra torre, y le tiene que pedir ayuda a su torre, que captura al caballo. Bueno,
Si vemos esta posición, decimos que ganamos, tenemos una pieza menos y nos siguen amenazando un montón de mates. Bueno, hay que seguir buscando la oportunidad. Esta torre ahora se ofrece para sacrificarse y comer al caballo dándole jaque al rey. Ahora es el mismo rey el que se tiene que defender, porque no puede ir a ninguna casilla y decide capturar a la torre. Y nos queda una sola pieza de ataque, que es esta torre. Y no solo salva la partida, sino que da jaque mate. Este es un jaque. Los reyes, como son muy orgullosos, no se pueden juntar. Y este peón que come en diagonal le quita la única casilla de escape. Estoy segura que en esta sala hay mucha gente que alguna vez ha aprendido a jugar al ajedrez, pero lo ha abandonado por complejo, muy aburrido, quizás porque había alguien que siempre les ganaba. Y les cuento que hace muchos años en el mundo la mejor computadora le gana al campeón mundial. ¿Vamos por eso a abandonar el ajedrez? ¿Vamos a rendirnos ante las máquinas? ¿O vamos a aceptar el hermoso desafío que este juego nos propone, que es trascender esta aparente enemistad, rivalidad? El blanco acá podría llegar a ser, dentro de esta filosofía oriental, simboliza lo manifiesto, y el negro lo manifestado. Quizás sea una lucha entre el cuerpo y el espíritu, no lo sé, pero es aparente. Lo que nos propone el ajedrez es que nos conectemos con lo que nos hace más humanos, que son el amor, la capacidad de crear, de soñar y de hacer realidad nuestros sueños. Mi sueño es llegar con el preajedrez y el ajedrez para la vida a millones de hogares, para enseñar hábitos de pensamiento, para que la gente disfrute pensando, tomando mejores decisiones. Y los invito, siéntense a jugar con sus hijos, amigos, hermanos, padres, no ya para ganarle un otro. Siéntense para disfrutar, para jugar, para tomar mejores decisiones, para entrenar su mente, su cuerpo, su corazón, en beneficio de ustedes mismos y de los demás. Gracias.